Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos a capítulo 1, la nota MX, el día de hoy, 18 de septiembre del 2025. Continuamos informando con nuestro segundo resumen de noticias del día de hoy. Vámonos rápidamente, la agenda de las notas. Vamos a empezar con un debate diagonal agarrón entre Federico Dorin del PAN y Arturo Ávila de Morena. Se puso caliente. Segundo punto que vamos a revisar y analizar, Alejandro Moreno, Alito Lord Botox. La pregunta es, ¿está pidiendo o pedirá asilo político por lo que se le viene? Él nos lo va a responder. Punto número 3, nos vamos a ir con el posicionamiento del día de hoy. La pregunta expresa la doctora Claudia Sheinbaum por los ataques a los hermanos López Beltrán con lo del amparo que pidieron para no ser encarcelados. El cuarto punto tendrá que ver con el doctor Noroña porque surte sabrosa receta al PRIAN en sesión del Senado del día de ayer. Y como último punto, un nuevo cacique enmascarado de la 4T en San Luis Potosí. Recuerda, si no te has suscrito, hazlo, ayuda a crecer la comunidad, deja tu like, deja tu comentario y activa la campanita para recibir las notificaciones. Comenzamos, así que juzga y opina. A ver, la oposición miente como respira y lo hace permanentemente. Yo, la verdad es que cada vez estoy más decepcionado de la oposición que tenemos, ¿no? ¿Por qué miente? ¿En qué sentido? Primero porque cualquier tema que ellos sacan, cualquier narrativa de comunicación está basada en una mentira y en una falta de reconocimiento de los errores que ellos cometieron y de los aciertos de la 4T. Voy a dar diferencias muy claras, Azucena. Fíjate, hablemos del huachicol fiscal, con Morena, ¿no? Nosotros seguimos la política Férico de caiga quien caiga. Se investiga, se persigue a funcionarios, por supuesto, y hay que decirlo, a marinos, a militares y a empresarios por igual. Ustedes, pues, simple y sencillamente lo permitían. Ustedes saqueaban al Estado, ¿no? Nosotros hacemos operativos conjuntos, Férico. Por ejemplo, la Marina, el SAT, la UIF participa también, Profeco, Pemex, clausuramos gasolineras, ¿no? Tomas clandestinas, perseguimos empresas fantasmas, detenemos a funcionarios del más alto nivel, de esos que tú decías que no íbamos a detener, ¿no? Mientras que ustedes tenían una importación masiva de combustible sin control, ahí está el caso de Ernesto Rufo, compras fantasmas, carrotanques inexistentes por Emilio Lozoya, y digo ustedes porque son el PRIAN, ¿no? Protección política a gobernadores implicados como el caso de Cabeza de Vaca, sí. Que se beneficia. Se ha logrado una reducción, por supuesto, del huachicol con la 4T, muy clara y cuantificable, ¿no? El daño al erario es mucho menor que el que ustedes generaron, por supuesto, y con Calderón, fíjate, 14 millones de barriles perdidos, más del 140%. Con Enrique Peña Nieto, 46 millones de barriles perdidos, más del 153%. Se modificó la Constitución, nosotros, Federico, no ustedes, para hacer delito grave el robo del combustible. Ampliamos el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, nosotros, mientras que ellos transportaban, vendían hidrocarburos y no era un delito grave. Nadie el informe del SAT. Sí. Datos, toma nota, apunta para que aprendas algo de tu vida. ¿Cómo subió el combustible guachicoleado en México de 2018 a 2019? Acá, la columna donde está tu dedo es 2018, son 45.8 millones. De litros, de barriles de combustible contrabandeado, de su huachicol fiscal. Bien, ¿y luego? ¿Cuánto subió en 2019, el primer año de los zampones del bienestar? A 74.1 millones. Eso es 61% más en un año. Ajá, ¿y luego? Y luego llegó al 122%, porque en 2021 reportaron 102 millones de barriles de combustible. Y misteriosamente, fíjate qué pasó. ¿Este es 2021? 21. Ajá. Curiosamente, en octubre de 2022, llegó el lampón de Dañino, amigo de la infancia también de Lord Tokyo, alias Andy al SAT, y dejaron de reportar. En todos los informes del SAT posteriores al 2021, desde 2022, el gobierno de estos mafiosos no reporta. Ya no, el último reporte de esos del SAT. Y lo puedo... ¿Y tú tienes el dato del 2024? Sí, claro, ¿cuál es? No, es un dato truqueado, porque estos eran datos... Lo que no le pero déjame terminar. A ver, aquí lo dejamos de 45 mil... De 45 mil millones de... 45 mil millones de barriles. De barriles. ¿45 mil millones? Sí, pues tenemos que ser 45. Bueno, 45 millones. 45 millones de barriles. No sabe ni cuánto. 45 millones de barriles. Vamos otra vez a explicarle a Federico que al parecer, como reitero, como respira miente, hay que decirlo. Fíjate. El huachicol en el pasado, antes de que ellos aprobaran la reforma energética en la que permitieron la importación de combustible, ellos, ¿no? Y por las cuales Ricardo Anaya recibió maletas completas llenas de dinero de Overdrek y de otras empresas que repartieron en la Cámara de Diputados. Es que el discurso y la narrativa de la oposición,
siempre mentirosa, ha sido tratar de colocar el tema del huachicol fiscal como un tema para golpear a nuestro movimiento. A ver, pero ahorita vamos con Adán. Lo que ellos no reconocen, ¿no? Es una lucha frontal, como nunca, histórica. ¿Cuándo? Esto, ahorita, en este momento, correcto, con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, nunca nadie en la historia de este país había combatido con esta firmeza el delito del robo de combustibles. Nunca, ¿no? Sí. Y por supuesto que a la oposición la deja sin palabras, porque ellos siempre fueron cómplices, ellos siempre estuvieron en una lógica de entregar los recursos energéticos, por eso aprobaron la mal llamada reforma energética, ellos estuvieron en la lógica de quebrar Pemex, ¿no? Si tú ves los datos de endeudamiento de Pemex en la época, por ejemplo, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, te darás cuenta, no traigo la gráfica, pero bueno, ahorita te la doy, que endeudaron en un 135% ambos sexenios a Pemex. ¿La deuda no es más alta ahorita? No, para nada, es mucho más baja. Ahorita te doy el dato de Pemex directamente porque vas a escuchar una mentira nuevamente de Federico Doring, ¿no? Pero además, no solamente fue más alta en esos dos sexenios, tuvieron mayor producción de barriles, tuvieron una mayor cantidad de recursos porque el precio del barril era más alto, ¿no? Y nos dejaron, ¿qué crees? Los compromisos de pago que adquirieron ellos, 250,000 millones de una maldita deuda corrupta de Peña Nieto y de Calderón, para que la paguemos en 2026. Y todavía, finalizo. No, pueden platicar. No voy a platicar. Fondos y todavía nada. Vienen con el cinismo. O sea, estamos aquí juntos a en el estas mismo mesas, espacio. ¿no? Ajá. Hablar de huachicol. Por Dios, Federico, ¿con qué cara, Federico? ¿Cómo se atreven? Deberían de pedirle perdón a México y decir... De todo lo que dijo, no le voy a decir ese adjetivo que el otro día le ofendió, porque él sí viene aquí a insultar, es muy bueno para venir a insultar. ¿Te ofendiste? Y a decirme a mí, pues sí, como respingó cuando estaba aquí a mi lado, que va, como si le hubieras metido los espolones a un caballo relinchó re feo. No, pero vamos a concentrarnos. Nada, ¿para qué lo volvemos a citar? El que se fue enojado fuiste tú, todos Federico. Tenemos claro cómo relinchó la potranca cuando... ya me acuerdo. Pero sí, concentremos. De lo poco que dijo que no fue mentira. No, porque yo la estaba nada más fildeando. Es muy fácil cazar a un mentiroso como Arturo, porque como todo es mentira, siempre se va a atorar en algún dato. Dijo que cuando nosotros éramos gobierno, la plataforma de producción de barriles del petróleo era mayor. Es lo único que dijo que es cierto. Cuando nosotros éramos gobierno, la plataforma estaba arriba de 2,5 millones de barriles diarios. Llegó a 3 en los gobiernos del PAN. Esa deuda que te citó, de sus 250,000, palidece con los 600,000 millones de pesos que dejó el ratero de Octavio Romero, palidece contra el 1,3 billones de pesos que perdió Octavio Romero. Pero más allá que eso, nosotros ¿para qué fue nuestra deuda? No para pagar las raterías de los hijos de López Obrador con sus contratitos con Amílcar, no, porque los últimos yacimientos que se encontraron de reservas probadas son de los gobiernos del PAN y del PRI. Esas deudas era cuando Pemex todavía exploraba para encontrar petróleo. Todo el petróleo que estos vástagos del bienestar han sacado es de las reservas que nosotros encontramos, que ellos quedaron. Nos quedan 2 minutos de este bloque. Vamos a ver la gráfica. ¿Esa es? Aquí está. Miren, ahí está en la pantalla. Lo que yo veo, sin ser la oposición, querido Arturo. Sin los lentes y el bienestar. Sin ser la oposición. Es que la barrita más alta, que me indica que había más deuda, 2020. es la del 2020 con 113,000 millones de dólares. Sí. ¿Qué pasó, Arturito? Eso es lo que veo. Pues ustedes dos porque... ¡Es tu gráfica! A ver, déjenme explicarla. Dale. Yo se las explico entonces. A ver, y luego baja. Ojo. A ver, ¿hay una clara reducción, sí o no? ¿Sí? De 2018 a la fecha. Sí, ok, señor. hay una reducción. ¿Hay un incremento desde el gobierno de Calderón hasta el gobierno de Peña? ¿Sí o no? Sí. Ok, un incremento acumulado de más del 129%. Que llegó hasta el 2020 con López Obrador. De acuerdo. Con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cuándo? Menos 26%. Ok, y además hay que mencionar algo. Estos infelices, hipócritas, cínicos, ¿no? Dejaron los vencimientos para esta fecha, los 250,000 millones de pesos. Que, fíjate, el AIFA costó 75,000 millones de pesos. 3 aeropuertos AIFAs nos dejaron de vencimientos para el 2026. ¿Con qué cara, Federico? A ver, déjame. ¿Cómo te atreves, Federico? No, déjame terminar. Déjame terminar. No es un tema de propedéutico. No, sí, claro. A ti te falta aprender mucho de la historia de este país, porque hablas como si la conocieras y no la viviste, nunca estuviste ahí, y por eso no puedes explicarlo. Estuve del lado correcto. No, estabas haciendo dinero con el gobierno. Afortunadamente, no, fíjate, si tú vas a criminalizar la actividad de los empresarios. No, solo el tráfico de influencias. Yo no tengo, no, te lo digo abiertamente, no tengo una sola denuncia por tráfico de influencias, ni una sola por corrupción, ¿ok? Cuando hablas de mí como empresario, lastimas a miles de empleados que siguen trabajando en esa empresa de Aguascalientes y en el mundo. Entonces ya párale al desmadrito. No, ya párale al desmadrito.
Bueno, pues aquí vimos esta primera nota que sucedió el día de hoy en este debate agarrón entre Federico Dorin y Arturo Ávila, donde hay que ser muy claros y muy objetivos. Pues Arturo Dorin sí perdió su temperamento, perdió la calma al final de lo que le dice, ¿no? Que pues, ya párale a tu desmadrito. Sí se notaba alterado, sí se notaba enojado, se lo tomó personal, creo que es un error, pero también hay que entender las provocaciones constantes con las burlas que son muy claras y evidentes que hace Federico Dorin, y que siempre lo ataque de manera personal, porque habla de él como empresario, no habla de él en su papel de la política, y se lo clarifica Arturo Ávila mencionándole que cuando él habla como empresario no lo lastima nada más a él, como persona, claramente, sino a toda la gente que trabaja en esa industria, en la que Federico Dorin quiere dar a entender que era a base de corrupción como lograba sus contratos con el gobierno. Contrastan muchos datos en el debate, está, si ustedes observaron bien, un poco editado, porque tanto Federico como Arturo repetían lo mismo, y hay muchas, digamos, inconsistencias, no incongruencias, inconsistencias en los que ambos presentan, por números oficiales que por un lado el SAT presentaba, y por otro lado lo que presenta Pemex. Hay muchas preguntas que nos podemos plantear para poder tratar de entender hacia dónde iba la discusión. Bueno, todo por parte de la oposición y de la derecha, en este caso del PAN, enfocado a lo del huachicol fiscal. Arturo, por parte de Morena y el oficialismo de la 4T, en términos de defensa, pero también de demostrar con datos y opiniones lo que sucedió en los gobiernos del PRI y el PAN. Específicamente se refiere mucho a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Algo que está ahí, que lo pudiste haber escuchado y que lo menciona Federico Dorin, es que ellos fueron los que más petróleo han sacado y reservas y todo eso. Está lo de Cantarell, que todos sabemos que fue el que más, la veta de petróleo que más ha producido ese energético en México. Y sí es cierto, eso es una realidad, es un hecho. Y que hoy día no se ha hecho la exploración suficiente para encontrar nuevos yacimientos de petróleo, y mucho menos van a explorar en aguas profundas, porque ya todos hemos visto lo que se requiere para exploración en aguas profundas, porque en México no se cuenta con la tecnología, ni hay empresarios mexicanos que cuenten con esa tecnología. Sería nuevamente regresar a que Estados Unidos venga y se apropie del petróleo en aguas profundas. Entonces, eso probablemente venga en una etapa más adelante, la exploración profunda, pero que dependa en gran porcentaje de México y no de un gobierno extranjero. Hay una pregunta que hay que contestar. ¿Qué hicieron con todos esos recursos que Federico bien dice que se obtuvieron por parte de los yacimientos en las exploraciones que hicieron principalmente el gobierno del Boro Las Calderon? ¿Qué se hizo con ese dinero? Porque eso no lo dice. Eso no lo dice. Entonces, esa es la pregunta que habría que ir más de fondo y no quedarnos en la zona o en la parte somera del asunto. Retomar esa parte donde sí, Arturo se lo empieza a tomar un poco más personal. Ya lo habíamos visto hace unos días, la semana antepasada, si no recuerdo, o la pasada, en donde lo ofende y le dice que rebuzna, ¿no? Ya esos son ataques ya a personas, a la persona personales. Es lo que hacen los panistas. Como no tienen mayores argumentos, como se derrumban sus datos o la forma en la que los transgiversan, pues recurren a los ataques personales, ¿no? Entonces, sabemos que son clasistas, racistas y demás. Vamos a la siguiente nota, entonces, para continuar con nuestro resumen de las notas más relevantes. Alejandro Moreno Cárdenas, el día de hoy asiste con el patiño de Ciro Gómez Leiva, el señor Pellegrino, para hablar de lo mismo, de que siempre él va hacia adelante, y el PRI, la defensa de las mujeres, de los periodistas, o sea, todos a los que de manera personal él denosta, él ataca, él cuenta sus propias experiencias de lo que les ha hecho y de que son de lo peor, y que ahí cuando sale en público sale a defender, pues lo dice en una entrevista bastante amplia, bastante extensiva, en donde le aplaude Pellegrino. No vamos a ver eso, solamente vamos a ver cuando le hace la pregunta expresa el patiño de Ciro Gómez Leiva, de que sí está pidiendo o va a pedir asilo político. Juzga y opina. Como un tema hemisférico, ¿no? Entonces, echados para adelante, mi Pero querido nomás Manuel. ahora sí, déjame sacarte la respuesta. ¿Si buscas asilo político? No, para nada. Perfecto. Nosotros estamos aquí, estoy aquí en México. México es un gran país, hay que defender las instituciones. Lo que tienes que voy seguido. No, lo sé, voy lo sabemos. Mucho y regreso, Lo sabemos. Y si voy a Sudamérica, lo mismo dicen, y si estoy en África, lo mismo dicen, y si estoy en Europa, pero nosotros seguiremos haciendo una gran política exterior, una política legislativa internacional firme. Así que muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por venir. Ya vimos y escuchamos con todo el cinismo del mundo, le preguntan y él responde, no voy a poder pedir asilo político, ni lo pediré, y pues bueno, ya sabemos
cómo son estos priistas. Igualito que, no sé si se acuerden de Duarte en Veracruz, cuando Lord Montajes le preguntó que si iba a huir del país o que si iba a ir. No, estoy aquí para defender. Y a los 15 días lo anduvieron buscando y ya no lo encontraron. Entonces lo fueron a agarrar hasta en Guatemala. Pero no nos sorprende del PRI. Aquí la pregunta es, y démonos cuenta cómo el mismo Alejandro Moreno dice que viaja prácticamente por todo el mundo. ¿Por qué no se les ocurre también preguntarle, no de la austeridad republicana que ya dijimos lo que es, de dónde sale el dinero para tantos viajes? Esa es la pregunta. Y si se dan cuenta, aquí no hay problema. Alejandro Moreno, que viaja por donde sea, no le cuestionan de dónde vienen los recursos. Son de las prerrogativas que le entregan al PRI todos los años para esos lujos, son de su dinero personal, de lo que ganó como gobernador o funcionario público, ¿de dónde? Él no es empresario, y jamás lo van a cuestionar al respecto. Pero no viajara un integrante de la Cuarta Transformación siquiera a Guatemala, porque ya le están dando con todo y le están poniendo que si es huachicol fiscal, que si es crimen organizado, cuánta tontería se les ocurre. Pero Alejandro Moreno ni con el pétalo de una rosa. Así están estos medios vendidos, comprados. Al parecer ya renació el amor entre Grupo Fórmula y Alejandro Moreno. Vámonos con el tercer punto del día de hoy, porque también hay que mencionarlo. En la mañanera del pueblo del día de hoy, la doctora Claudia Sheinbaum le preguntan por el ataque a los hermanos López Beltrán, que ya lo dijimos, esto va a ser más recurrente, y en este caso específicamente por el supuesto amparo que interpusieron para no ser encarcelados o apresados y que no se hable mal de ellos y todas esas tonterías que ya se está desmontando desde el mismo día de ayer. Vamos a ver y escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum. Dicen que pudieron no haber sido ellos los que solicitaron No, ellos dicen amparo. que no fueron ellos, no hay quienes dicen. Ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no es hay quien dice. Sí, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. ¿Cuál? Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. ¿Cómo es posible? Imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política, en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos. Entonces es parte de esta campaña, vean hoy todos los comentócratas, todos. Lo mismo, pero lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Quién se los dicta? Habría que ver, porque se los dictan. ¿Cómo es que todos dicen lo mismo? Claramente la presidenta Claudia Sheinbaum tiene esa visión de que cualquier sentido común hace ver que esto es una campaña orquestada con sentido político de ataque y desacreditación. Ella lo dice claramente, ¿no? Y muestra lo que ya, y comenta lo que ya se ha venido hablando desde el día de ayer. ¿Cómo es posible que alguien levante un amparo en nombre de otra persona y que ya fue desmentido por el mismo Andrés Manuel López Beltrán? Y también otra cosa que ya tampoco llama la atención es lo de el nado sincronizado por parte de los medios que se unen a esta campaña. No hay que afirmarlo, pero es muy seguro que todo esto viene de un financiamiento ya sea de la USAID o incluso también puede ser de Mexicanos por la Corrupción, el mismo Ricardo Salinas Pliego y toda esa derecha y ultraderecha rancia que quiere retomar el control del país para que saquearlo, privatizarlo y acabarnos dejándonos en la miseria. Posicionamiento muy claro de la doctora Claudia Sheinbaum y no hay mucho que decir, es más de lo mismo. Vamos con el siguiente punto, porque el día de ayer el doctor Noroña pues les puso una, pero durísima al PRIAN, que de verdad es increíble cómo lo saca de quicio tan fácilmente, que están interrumpe, pero lo bonito es cómo él hasta sonriendo se burla de ellos, porque son despreciables. Juzga y opina. Vamos a hacer una pequeña labor de ilustración a la bancada del PRI. No hay ninguna reforma constitucional
es la Constitución vigente, les pese lo que les pese, y la elección de las personas juzgadoras llegó para quedarse. Se dio un paso en la democratización para elegir a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial. Y eso no lo tolera el PRI, porque habla de independencia judicial y se le queda en la desmemoria que todavía en diciembre del año pasado su dirigente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, golpeador profesional, se reunió con Norma Piña para tratar de echar atrás esta reforma. De hecho, la Corte votó modificar la Constitución, para lo cual no tiene facultades. Y no se quedó ahí. Después de no alcanzar la mayoría calificada de 8 votos, se quedaron en 7. La expresidenta de la Corte, Norma Piña, se atrevió a decir que mayoría calificada de 11 era 6 y lo puso a votación y tampoco obtuvo los votos suficientes. Nos viene a hablar de independencia judicial el partido que su presidente hoy dio una mala noticia, por cierto, Ernesto Zedillo Ponce de León. Dijo que es un día triste, que la última neurona que le quedaba viva se le murió. Y entonces ese hombre que quitó a más de 2 decenas de ministros y ministras de la Corte por su voluntad y puso a dedo los nuevos integrantes de la Corte, supeditándolos a su mandato y a su determinación, nos vienen a hablar de independencia judicial. Pero además por una persona juzgadora que tomó protesta aquí y que pide licencia, dicen que es una catástrofe el procedimiento, que es una crisis del Poder Judicial. Yo lo único que quería preguntar era si habían escuchado a la persona juzgadora más allá de lo que mandó por escrito, dado que un precedente de negar una licencia no es un precedente menor. Y me parece que más allá de lo que alegó en su documento, hubiese valido la pena escuchar algún argumento adicional. Pero que de ahí se arranquen a hablar de la corrupción en las aduanas, que durante todos los gobiernos del PRIAN fue monumental, fue monstruosa, fue brutal. Bueno, es el colmo de la desvergüenza. Hoy que se está procesando a gente ubicada del gobierno en actos de corrupción, le dicen huachicol fiscal. A mí no me gusta nada el término, es contrabando de combustible. Senador. Pensé que me iba a preguntar qué opinaba que el próximo candidato del PRIAN va a ser Ricardo Salinas Pliego, protegido por el Poder Judicial para que no pagara sus impuestos con una fortuna de miles de millones de dólares, que tuvo la audacia de dar un grito para hacer contraste con el grito de la compañera presidenta. Y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vio gigantesca en ese grito, recuperando la identidad. Todavía hay quien critica que por qué a Josefa Ortiz no le pusieron el de Domínguez. Todavía hay quien critica que cómo se atrevió a reivindicar a las mujeres indígenas y a las heroínas anónimas. Y en cambio, estoy elaborando. Y en cambio, Ricardo Salinas Pliego dijo: vivan los evasores de impuestos, vivan los atracadores de la patria, vivan los explotadores permanentes, viva el saqueo de la nación y el robo del presupuesto nacional. Ese va a ser el candidato del PRIAN en 2030, que por cierto, qué nerviosos andan, todavía ni cumple un año la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y andan con semejante. Después de Claudio Xóchitl González, ahora Ricardo Salinas Pliego, ahí la llevan, los felicito ampliamente. Aún con la justicia anterior, un abogado de un despacho traficante de influencias internacional que me agredió físicamente, aún con la justicia anterior, ese abogado sabía que iba a ir a la cárcel. Y entonces prefirió venir a pedirme disculpas, y eso tiene loca a la oposición. ¿Cómo? Ya no podemos golpear impunemente, ya no podemos agredir impunemente. Su tiempo para la respuesta y continúa. Sí, pero sigo con mi tiempo. Gracias, presidente. Entonces ahora ya no mandan abogados, ahora mandan a un senador de la República con 5 golpeadores disfrazados de legisladores federales, 3 de ellos no integrantes de la comisión permanente, a sentar un precedente gravísimo como es golpear al presidente de la comisión permanente, nada menos que del Congreso de la Unión. Lo que hay que ver, dice un desclasado paniaguado de Chihuahua que lloro. ¿Cómo lo ven? Como les dije ese día, cobardes dicen cuando te echan montón, cobardes cuando mataban a Gustavo Madero, pero vienen aquí, tarde se les hace,
tarde se les hace para descalificar el nuevo marco constitucional, pero que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y por la contundencia, la claridad, la descripción de los hechos y las opiniones de Gerardo Fernández Noroña, pues duelen muchísimo al PRIAN, a la derecha en su conjunto. Ya nos sorprende cómo él frontalmente va en contra de ellos y los pone en su lugar, marcando muy, muy claras diferencias. La mejor opinión la tienes tú para que juzgues y opines. Lo que sí es que qué bueno que ya regresó el doctor Noroña para poner la receta que se merece la derecha en el Senado y en toda la República. Y digo en el Senado porque está ahí bien representada por el PRIAN y MC. Vámonos con la última nota. Vámonos con esta última nota del resumen del día de hoy, que tiene que ver con un nuevo cacique de extracción perredista, pero ahora está enmascarado como 4T en el Partido Verde Ecologista. La gallardía, el grupo político del gobernador Ricardo Gallardo desplazó al PRI y luego a Morena de San Luis Potosí, una entidad donde el Partido Verde domina el Congreso estatal y gobierna en 22 de 59 municipios. Los potosinos habían sido gobernados únicamente por el PRI y en una sola ocasión por el PAN, hasta que en 2021, con aprobación de Mario Delgado, Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, impulsó como candidato a Ricardo Gallardo. El Pollo es un empresario experredista y estuvo en 2015 en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero en detrimento de Soledad Graciano, el municipio que su familia gobierna desde 2009. La Fiscalía General tiene una denuncia ampliada al respecto presentada en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en 2021 Mario Delgado declaró que Gallardo estaba a favor de la 4T y opacó la candidatura de Mónica Rangel de Morena, una funcionaria del gobierno local priista señalada por corrupción que finalmente quedó en tercer lugar por debajo del Verde y del PAN. Además de sus antecedentes penales por presunto desfalco a un municipio y sus dudosas declaraciones patrimoniales, Gallardo es señalado de haber enviado porros para reventar mítines de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, y entre sus operadores políticos está Héctor Serrano Cortés, otrora brazo derecho del perredista Miguel Ángel Mancera y actual coordinador de diputados verdes en el Congreso de San Luis Potosí. Uno de los fundadores de Morena en San Luis Potosí, Agustín de la Rosa, compartió en entrevista cómo se desinfló la ola obradorista de 2018 a la fecha en la entidad, luego de que la cúpula morenista impuso a un candidato sin considerar la encuesta ni el repudio de la militancia. No se respetaron encuestas, no se respetó nada, pues. Y se impone a un candidato que obviamente representaba un repudio real en la militancia del movimiento. ¿Por qué sostenemos nosotros? Hay muchos puntos que nos hacen ver todo el apoyo de la cúpula de poder. Se le otorgaron la mayoría de las candidaturas a las diputaciones federales al Verde, pero también desde la Secretaría del Bienestar se generó un respaldo hacia esa candidatura. Muchos elementos hicieron que el declive de la debacle de Morena y el fortalecimiento de esta mafia que se define la gallardía, pues se empoderara, ¿no? Más de 400,000 votos que sacó Morena en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador, impuesta esta candidata a la gubernatura, se fue hasta el cuarto lugar con 139,000 votos. Y de ahí te bajas, pues, a que Morena, pues, se desinfló, ¿no? O sea, el rechazo de la militancia, el rechazo de los simpatizantes del movimiento, pues se dejó expresado también pues en las urnas. A nivel nacional, Morena es la primera fuerza política, pero en San Luis Potosí, el partido fue votado por el 5.4% de la población en 9 municipios, aunque el alcalde de Ciudad Fernández saltó al verde y tiene 6 de 27 diputados locales. En las elecciones de 2027, el Partido Verde se encamina a ir otra vez sin su aún aliado a nivel nacional y Morena aún no define si irá en alianza en San Luis Potosí. Pese a la prohibición del nepotismo, la senadora y esposa del gobernador, Ruth González Silva, está encabezando eventos masivos como las tomas de protesta de comités municipales del Partido Verde, entregas de útiles escolares o varios giveaway de boletos gratuitos para conciertos como del Grupo Frontera, es decir, un sorteo a cambio de apoyar sus redes sociales. Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, comentó que en su momento definirán la candidatura por encuesta y dijo, la selección sobre la alianza en San Luis Potosí con el Verde y el PT la tomará la Comisión de Elecciones.
un llamado de atención más para Luisa María Alcalde y en general a Morena, porque gente como José Ricardo Gallardo Cardona definitivamente no tiene nada que hacer en un movimiento de transformación, al menos que no esté involucrado con Morena. Si el verde ecologista lo quiere tener, en mi humilde opinión, está bien que lo tenga, pero gente como esta, infiltrados que vienen claramente con puros intereses económicos, en una posición de poder se vuelve altamente peligroso. Y ahorita, pues, está de gobernador en San Luis Potosí, que en la investigación operó en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum en ese estado, quiere dejar a la esposa en algún cargo público, asegurar impunidad y todo eso. Híjole, de verdad que Luisa María Alcalde tiene que hacer algo al respecto. Y si el Partido Verde quiere dejarlo ahí, que sea su representante, pues no debería de haber ahí alianza. Definitivamente no se debería de separar. Esa es mi humilde opinión. Gente como esta no puede estar ahí porque, aunque no le hagan escándalo en los medios, en los tradicionales, o el PRI o el PAN no le hagan ningún escándalo, pues claramente es porque es un operador político de ellos y sigue trabajando para ellos. Entonces, Luisa María Alcalde, con una disculpa a todo el morenismo, y sobre todo si eres obradorista, debes de pensar con mucha claridad, este tipo de personas no se necesitan en el movimiento de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Si tú eres congruente entre tu apoyo a Morena y sobre todo obradorista, te darás cuenta de ello y reflexionar y hacer la crítica necesaria, no buscando culpables, sino buscando cómo el morenismo debe de transformar esto y obviamente debe de ser desde la presidenta que hoy día es María Luisa Alcalde. Bien, pues si el video te gustó, recuerda, suscríbete, ayuda a crecer la comunidad, deja tus comentarios, deja tu like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que sacamos un video. Apóyanos, muchísimas gracias, nos vemos la próxima, chao.